Vamos a ver el día de hoy predicados, ¿sí? Eh, ya revisamos, ¿cierto? Los primeros dos capítulos que prácticamente fueron, o obviamente fueron lógica, ¿cierto? También vimos conjuntos, ¿sí? Y vamos a ver el día de hoy predicados, ¿ya? Vamos a ver el día de hoy predicados, que es básicamente la mezcla de estos dos capítulos, el capítulo de lógica y el capítulo de conjuntos. Entonces, la primera definición o la primera pregunta que nos surge, ¿cierto? Es ¿qué es predicado? Pues no. Entonces, partamos por esa incógnita. Primero, ¿qué es un predicado? Vamos a leer aquí la definición formal de predicado. Dice acá, predicado es una expresión. Entonces, vamos a partir de eso, que un predicado es una expresión que contiene una variable. Esta es otra condición. Entonces, vamos a comenzar que un predicado, un predicado P de X, siempre va a estar escrito de esta manera. Un predicado P de X es una expresión, siempre es una expresión, una frase cualquiera, pero esa frase debe de contener una variable, ¿ok? De tal manera o de tal forma que si se reemplaza esa variable por un elemento cualquiera del referencial, se convierte en proposición, ¿ok? Entonces vamos a ir entendiendo este concepto. Entonces, para hablar de predicado, primero que estamos hablando de una expresión. Después esa expresión debe de cumplir que debe tener una condición o una variable, perdón, debe tener una variable. Y que si es que reemplazamos a esa variable por un elemento cualquiera del referencial, ahora esa expresión que tenía una variable se va a transformar en una proposición, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que acordarse que era una proposición. Una proposición era una expresión que yo le podía dar un valor de verdad, ya sea este verdadero o ya sea este falso, ¿cierto? Entonces, ahí yo tenía que revisar o tenía que saber ese concepto, pues no. Entonces, tengo que ver eso, pues no tengo que revisar eso de ahí. Cuando se transforma o no se transforma en una proposición, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, por ejemplo, yo tengo el referencial, vamos a suponer que tengo un referencial, yo tengo uno, 2, 3, 4, ¿ya? Y vamos a decir que nuestro predicado P de X va a ser X es un número par. X es un número par. ¿Sí o no? Entonces, aquí estoy cumpliendo, pues no, primero que es una expresión, ¿cierto? Es una expresión cualquiera. Esa expresión contiene una variable, en este caso mi variable va a ser la misma que está acá, pues no. Mi variable en este caso es X. Entonces yo digo aquí, esta expresión X es un número par, de tal manera de que si yo reemplazo a esa variable por un elemento del referencial, en este caso serían estos cuatro elementos, esa expresión se va a transformar en una proposición. Es decir, si yo reemplazo por el primer elemento sería, eh, vamos a poner acá con negro, sería uno es un número par. Uno es un número par. Ya. Si reemplazo con el siguiente elemento con 2 sería 2 es un número par. Y así, así, así con todos los elementos. La siguiente sería 3 es un número par. Es un número par. Y la cuarta sería 4 es un número par. Y así, 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 con todos los elementos que me den, pues, ¿no? Y ahora, esta oración que está aquí, o estas cuatro oraciones que se me han formado, ¿son proposiciones sí o no? Ustedes dicen, claro que sí, porque lo que estoy haciendo aquí es, o mejor dicho, una proposición. Recuerden que yo digo que es una proposición siempre y cuando yo pueda decir que si es verdadera o si es falsa. Entonces, uno es un número par, falso. Dos es un número par, verdadero. Tres es un número par, falso. Cuatro es un número par, verdadero. ¿Sí? ¿Sí está clara la definición de predicado? Sí, Ya. Súper fácil, ¿sí o no? Súper sencillo. Entonces acá vamos a ver otro ejemplo un poco más detallado, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, eh, el referencial, tenemos todas estas letras que están por aquí, ¿ok? Y tenemos por acá que P de X, X es una vocal, ¿sí? Entonces, como lo acabamos de decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar esta variable por todos los elementos del referencial y luego tengo que ir decidiendo si es que es verdadero o si es falso, ¿sí? Ese sería mi objetivo. Entonces, primero con
primer elemento sería P de I, sería I es una vocal, verdadero. La siguiente, C es una vocal, falso. Y así Y es una vocal, falso también. T es una vocal, falso. Z es una vocal, falso. B es una vocal, falso. M es una vocal, falso. E es una vocal, verdadero. Y finalmente O es una vocal, también verdadero. ¿Ok? Entonces, ese básicamente es el trabajo que hay que hacer cuando tenemos un predicado. ¿Ya? Tengo que ver la expresión. Esta expresión tiene una variable. Y esa variable tengo que reemplazar con todos los elementos que me den de mi referencial. ¿Ya? Ahora, aquí hay algo que también tenemos que considerar, pues, ¿no? A mí lo que me va a interesar de ahora en adelante van a ser siempre los elementos que me den como resultado verdadero, ¿ok? Porque esos elementos que me dan como resultado verdadero lo vamos a llamar nosotros conjunto de verdad, ¿ok? De ahora en adelante, todos los resultados que nos den verdadero, vamos a llamar el conjunto de verdad. Entonces, para este caso puntual, ¿cuál sería el conjunto de verdad? El conjunto de verdad sería todas las que me dieron verdadero, pues, ¿no? En este caso, el elemento I, el elemento E y el elemento O. Entonces, mi conjunto de verdad sería I, E, O. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto de verdad, I, E, O, se lo representa, o mejor dicho, todos los conjuntos de verdad se los representa con una letra A mayúscula, acompañado al lado del predicado, ¿sí? A la A mayúscula, acompañado al lado del predicado. Cada vez que ustedes vean de ahora en adelante una A mayúscula, quiere decir que están hablando del conjunto de verdad, ¿sí? ¿Y cuál es el conjunto de verdad? El conjunto de verdad son todos los elementos que dieron como verdadero al reemplazar ese elemento o esa variable, perdón, por algún elemento de referencial, ¿sí? Listo. Si yo sé que este es mi conjunto, o sea, aquí estamos en el mundo de los conjuntos, pues no. Si yo tengo que este es mi conjunto, ¿cuál sería su complemento? Serían todos los elementos del referencial, menos la I, menos la E y menos la O. ¿Sí? Entonces su complemento, ¿cierto? Sería todas las letras que estaban acá arriba en este referencial, menos la I, menos la E y menos la O. ¿De acuerdo? Y así podemos trabajar con todos los predicados, pues no. Entonces, si trabajamos solamente con un solo predicado, esto se vuelve súper sencillo, si se dan cuenta, o sea, aquí no hay mucho que hacer. Entonces, vamos a trabajar ahora con predicados compuestos. ¿A qué llamamos predicados compuestos? Cuando tenemos más de un predicado, ¿sí? Predicados compuestos, básicamente, como dice acá, pues no, si unimos el predicado mediante el uso de operadores lógicos, obtenemos predicados más extensos, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Vamos a tener más de un predicado, es decir, vamos a tener más de una expresión y a todas esas expresiones las vamos a unir como hacíamos en lógica, por una I, por una O, por un entonces, bueno, eso ya depende, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Dice acá, supongamos que el referencial, vamos a tener aquí este referencial, ¿sí? Háganle un pantallazo ahí a la pantalla, pues no tomen una foto. Dice acá, si el referencial es 2, perdón, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, y me dicen acá que tengo dos predicados. El primer predicado P de X es divisible para 2, y el siguiente predicado Q de X es mayor a 5, ¿ya? Y me piden determinar todo esto que está acá, ¿sí? Vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Asimismo, tengo que primero definir cuáles son los números que me cumplen, o cuál es, mejor dicho, cuál sería para mí mi AP de X, o mi conjunto solución, o mi conjunto de verdad para este primer predicado X. ¿Ustedes qué responderían? ¿Cuáles son los números que es divisible para 2? ¿Cuál sería aquí mi AP de X? Si o no que sería divisible para 2, sí, sería divisible para 2 el 2, sería divisible para 2 el 6, el 8, el 10 y el 16, ¿sí o no? Entonces aquí mi conjunto de verdad sería 2, el 6, el 8, el 10 y el 16. ¿Ok? Ese sería para mí el conjunto AP de X. Siguiente, ¿cuál sería para mí el conjunto AQ de X? El conjunto AQ de X sería acá X es mayor a 5. ¿Cuáles son los elementos que son mayores que 5? Los elementos que son mayores que 5 tenemos acá, en este caso, el 6, el 7, el 8, el 10, el 11, el 13 y el 16. Entonces, para mí, en este caso,
mi conjunto solución o mi conjunto de verdad para Q de X sería, y voy colocando, pues no, el 6, el 7, el 8, el 10, el 11, el 13 y el 16. ¿Ya? Y de una vez vamos haciendo lo que ya habíamos comentado hace un momento, el complemento, pues no. Entonces el complemento de P de X, ¿cuál sería? El complemento del conjunto solución de P de X, ¿cuál sería aquí? Entonces, el complemento serían todos los números del referencial, como hacíamos en conjuntos, menos el número 2, menos el número 6, menos el número 8, menos el 10 y menos el 16. Es decir, que mi complemento sería el 7, el 11 y el 13. ¿Sí? Y lo mismo para el complemento de Q de X. Entonces, aquí sería el complemento de Q de X. Serían todos los elementos que no están aquí. Es decir, sería el complemento, serían todos los números menos el 6, el 7, el 8, el 10, el 11, el 13 y el 16. ¿Con cuál me quedo? Me quedaría solamente con el 2. Entonces aquí yo coloco el 2. Hasta ahí sí está claro, todo está bien. ¿Una pregunta? Todo bien. Perfecto. Ay, perdón. Entonces, miren, una vez que tengo esto, ¿cierto? Una vez que tengo esta situación, vamos a ir, perdón, desarrollando, pues no todo lo que nos están pidiendo. Primero, me piden hacer A de P de, o sea, me piden A, el conjunto solución de la negación de P de X. ¿Sí o no? Como hacíamos nosotros ¿cómo es? En lógica y conjuntos, no sé si recuerden, que habíamos o trabajábamos con analogías. Entonces aquí es un buen momento para recordar esas analogías. Voy a copiarlas aquí a un ladito. Si ustedes las tienen por ahí a la mano mejor. Esas analogías habíamos dicho que si nosotros teníamos una A minúscula, en conjuntos era con mayúscula. ¿Qué habíamos dicho? Si teníamos la negación de A, habíamos dicho que era el complemento, ¿cierto? También habíamos quedado que si teníamos una O se transformaba en unión, que si era una I se transformaba en intersección. Si es que estábamos hablando de uno o de verdadero, se refería a todo el referencial. Y si estábamos hablando que era falso, estábamos diciendo que estábamos hablando del vacío. ¿Cierto? Esas eran las analogías que existían entre lógica y conjuntos. Entonces aquí tenemos la necesidad de aplicar esas analogías. Es decir, que si a mí me preguntan cuál sería el conjunto solución de la negación de P de X, ustedes van a decir que esto es equivalente o es igual a que yo tenga el complemento de P de X. ¿Ya? Así de fácil. Entonces, para este primer literal A, ustedes dicen que el conjunto solución de la negación de P de X va a ser igual al complemento. En este caso, mi complemento sería 7, 11 y 13. ¿Ok? Así de simple. Para el B, ya está el A, para el B lo mismo, sería el complemento de Q de X. Entonces, para este literal B, el conjunto solución de la negación de Q de X sería para nosotros el complemento de Q de X y el complemento de Q de X sería simplemente el 2. ¿Sí? Así de fácil. Para este literal C, tenemos acá, miren, tenemos el conjunto solución de P de X y Q de X. Entonces, el conjunto solución de P de X y Q de X, aplicando nuestra analogía, yo sé que en este caso, esta I se va a transformar en una intersección. Entonces lo que tendría que hacer simplemente sería el conjunto solución de P de X intersectado con el conjunto solución de Q de X. Entonces, ¿cuáles son los elementos del P de X? Entonces voy acá y lo copio. Los elementos de solución de P de X eran 2, 6, 8, 10 y 16. Todo está intersectado con los elementos o la solución del predicado Q de X, que era 6, 7, 8, 10, 13 y 16. 10, 13 y 16. ¿Cuáles son los que se repiten? En este caso, los que se repiten sería el 6, ¿quién más? El 10, bueno, el 8, el 10 y el 16. Entonces, esa intersección simplemente sería 6, 8, 10 y 16. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? Súper fácil. Y asimismo, para el D, en este caso para el D, tenemos aquí una O y esta O
simplemente sería ahora la unión. A de P de X o Q de X. Esto sería básicamente el conjunto solución de P de X o el conjunto solución de Q de X. Entonces sería simplemente unir. Bueno, si yo los uno, sería todo, pues no. El 2 que ya está arriba, el 6, el 8, el 10, el 13 y el 16. Y ahí estoy uniendo este primer conjunto con este segundo conjunto. ¿Ok? Y tendría entonces mi unión. ¿Preguntas? ¿No? No, Ya, perfecto. Vamos a hacer ahora el último literal que tenemos aquí, esta implicación, ¿sí? Para hacer esta implicación, bueno, voy a borrar este primer literal A. Bueno, voy a borrar aquí esto que ya tenemos listo. Y bueno, voy a hacer aquí el literal E. En el literal E me preguntan, ¿cuál es para mí el conjunto solución de P de X implica Q de X? Aquí, como no tenemos una analogía directa, bueno, se podría hablar que es un subconjunto, pero no es tan fácil de interpretarlo de esa manera. Entonces, como tenemos aquí esta implicación, ¿cierto? Lo que podemos hacer es álgebra de proposiciones. Y recuerden que al aplicar álgebra de proposiciones, esta implicación se transformaba en una O, ¿cierto? ¿Cómo se hacía eso? Se hacía negando el primero, negando el antecedente o el consecuente quedaba igual, ¿sí o no? Entonces, una vez que yo hago esta transformación aplicando la ley de la implicación, ¿ok? Una vez que yo aplico aquí la ley de la implicación, lo que me va a quedar es esto, pues, ¿no? Negación del antecedente, ¿cierto? O el consecuente quedaba igual, ¿sí o no? Y aquí sí, una vez que ya estoy en este punto, una vez que estoy en este punto, ahora sí ya puedo aplicar nuestras analogías. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tendría que colocar el complemento de P de X unido con el conjunto solución de Q de X. Entonces, aquí simplemente tendría que unir, bueno, voy a borrar literal C. Aquí simplemente tendría que unir, a ver, aquí simplemente tendría que unir, pues no, el complemento de P de X, acá arriba ya lo hice, sería 7, 11 y 13, unido con el AQ de X, que bueno, sería 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 16. Entonces, al momento de unir esos dos conjuntos, básicamente aquí me quedaría, bueno, 6, 7, 8, 10, 11, 13 y 16. ¿Ya? Y ahí yo, tendría esa yo en unión. las pruebas de la analogía yo tengo la flechita y ¿Y otra? la otra solución. O sea, no se puede también poner, se puede poner eso o todo, es necesario poner la ley de la implicación. Ah, ya, en las analogías yo les había puesto que era la implicación y aquí era subconjunto, ¿sí o no? Así tú tienes, ¿no? Sí, sí, sí tengo. Ya, se lo puede hacer, pero, por ejemplo, interpretar eso, por ejemplo, esto de aquí, ¿cuándo es subconjunto del conjunto que está acá? Si ves que como que es un poquito más tedioso verlo, pues, ¿no? Entonces, para evitarnos esas posibles confusiones, ¿cierto? Y esos posibles errores, porque también puede ser un subconjunto propio y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, para evitarnos esos posibles errores que podamos cometer, entonces es preferible siempre aplicar esta ley que está aquí, ¿sí? Siempre es preferible aplicar la ley de la implicación, ¿ok? Ya, ok. Pero puedo volver a repetir ¿Cómo? puedes volver a repetir el literal Ya. Simplemente cada vez que ustedes les pregunten aquí si es que tenemos, pues, ¿no? P implica Q. O sea, si se dan cuenta, ya tenemos varios predicados, ¿cierto? Tenemos el predicado P de X, el predicado Q de X. Bueno, acá arriba está, pues, ¿no? Predicado P, predicado Q. Pueden ponerle P, Q, R, S, los predicados que sean. Y esos predicados, como son expresiones, como son palabras, como es texto, se lo puede usar en lógica. Entonces, en lógica podemos tener la negación, la y, la o, la implicación. Todo eso ahí podemos utilizar, pues, ¿no? Entonces,
Si es que a mí me preguntan o a mí me ponen una negación, simplemente es el complemento. Entonces aquí sería el complemento. Este está fácil. Acá también lo mismo, pues no el complemento. Si es que a mí me ponen una I, esta I se transforma en intersección. Si yo tengo una O, se transforma en unión, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede si es que yo tengo una implicación? Entonces, si es que yo tengo una implicación, y aquí es donde voy acá literal E, ¿sí? Si es que yo tengo una implicación, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de aplicar la ley de la implicación. Entonces, esto que está aquí, esta implicación, la voy a transformar en esta expresión que está acá. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Se hacía simplemente usando la ley de la implicación. ¿Y cómo era la ley de la implicación? Según lo que revisábamos en el primer capítulo de lógica, sería la negación del primero, del antecedente, o el consecuente quedaba igual. ¿Ya? Y una vez que ya hice, o sea, mejor dicho, si te das cuenta, solo trabajé dentro del paréntesis nada más, como se hacía en lógica. Sí, solo trabajaba dentro del paréntesis. Una vez que ya tengo cambiada esta implicación, ahora sí, esta negación se transforma en complemento con lo mismo que estábamos viendo anteriormente y esta O que está aquí, se transforma en unión. ¿Ya? Y eso es todo. Sí, está claro, ¿no? Y para sacar el resultado hay que ponerlo ¿Cómo, repetido, cómo? creo. Y ya, pues no, pues para sacar el resultado tengo que copiar, pues no, para sacar el resultado, por ejemplo, si quiero el complemento de P de X, eso fue lo que resolví al inicio, ¿cierto? Y si quiero ¿cómo es? El conjunto solución de Q de X, fue lo que obtuve acá al inicio, pues no. Sí. Y ya, pues ahí sí aplico conjuntos, tengo el complemento, tengo Q de X y hago la respectiva unión. Entonces, sí, simplemente uno, pues no, uno todos los elementos, así como se hacía en conjunto, igualito. Ok. Aquí se respetan las mismas leyes de conjuntos, mira, con llaves, con comas, si ves, todo igualito. O sea, seguimos con la clase prácticamente de conjuntos. ¿Sí? ¿Preguntas? Ninguno. Bueno, vamos a ver ya la solución aquí bonita. Mira. Los conjuntos de verdad, bueno, ya lo vimos, ¿sí? Estos conjuntos de verdad, aquí sería para AP de X, 2, 6, 8, 10, 16, ¿ok? Y para el Q de X eran todos menos los primeros, pues, ¿no? Menos el 2. Los que eran mayores que 5 eran todos menos el 2. Y sus respectivos complementos, asimismo, todos los números, menos el 2, el 6, el 8 y el 10. Y acá, asimismo, el complemento sería básicamente el 2. Y ahí sí, pues, ¿no? Para el primero, una vez que ya tengo, por eso es importante hacer primero todo esto, una vez que tengo ya mis soluciones con sus respectivos complementos, comienzo a responder. Primero para la negación de P de X, básicamente no es divisible para 2, que es el complemento. Aplicando las analogías que les comentaba, esta negación sería el complemento. ¿Sí? Entonces, ese complemento, estamos hablando del que está acá arriba, pues, ¿no? Y eso es todo. Para la negación de Q de X asimismo, no es mayor que 5, de nuevo es el complemento y el complemento es 2. Eso es todo. En el siguiente quiero una Y. ¿Eso qué quiere decir? X es divisible para 2 y al mismo tiempo X es mayor a 5. ¿Ya? Esa es la cuestión acá. Y nos pedían ese conjunto de solución de P de X y Q de X, es básicamente la intersección, ¿sí? Con lo que les comentaba, la intersección entre los dos. Y una vez que tengo esa intersección, serían la intersección entre ellos, pues, ¿no? Los que se repiten en estos dos conjuntos. ¿Cuáles son los que se repiten? El 6, el 8, el 10 y el 16, que son justamente los que están acá, ¿ok? La misma idea para la O, ¿sí? Eso quiere decir que X es divisible para 2 o es mayor a 5. Y al hacer la O, simplemente estamos hablando de la unión. Al momento de hablar de la unión, tenemos que unir todo. Como ya lo hicimos, pues no. Unimos todo. Y finalmente, lo que les comentaba de la implicación, si le quiero hacer la traducción, sería si X es divisible para 2, entonces X es mayor a 5. Entonces, al hacer eso, primero debo de hacer la ley de la implicación, como les había comentado. Y en esta ley de la implicación es la negación del antecedente. Esto se transforma en O y el consecuente quedaba tal cual. ¿Sí? Eso es lo que había que hacer.
Y finalmente esto sería entonces el complemento de P de X. Esta O se transforma en unión y este Q de X es A Q de X. ¿Ya? Entonces aquí me queda, bueno, el complemento, que sería esto que está acá arriba, unido con A Q de X sería unido con lo que está acá. Y el resultado de unir eso sería todos estos números de aquí. ¿Ya? Bueno, básicamente lo que ya habíamos hecho. Ok, vamos a ver este ejercicio. ¿Sí? Tenemos aquí, dice, dado el siguiente referencial, dan todo este referencial, ¿ok? Y me dicen que P de X, X es múltiplo de 100 y que Q de X, X es divisible para 30. Asimismo, tómenle una foto con el teléfono, como están en la computadora, tomen una foto con el teléfono para no estar perdiendo tiempo mientras copian. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que ir viendo cuál de todas estas opciones que están acá es la verdadera. Entonces, asimismo, vamos a realizarlo, ¿ya? Primero, vamos a hacer nuestro conjunto AP de X. Entonces, ¿cuál sería para nosotros el AP de X? ¿Cuáles serían los X que son múltiplos de 100? Entonces, aquí está fácil, ¿no? Sería el 100, el 200, el 300, el 400 y el 500. Y de una vez, pues no, de una vez sacamos nuestro complemento. ¿Cuál sería nuestro complemento? Todos los números menos el 100, menos el 200, menos el 300, menos el 400 y menos el 500. Entonces aquí yo me quedaría con el 150, con el 250, con el 350 y con el 450. ¿Ya? Entonces, prácticamente ya termino con AP de X. Ahora vamos con AQ de X. ¿Cuál sería el conjunto solución de Q de X? En el conjunto solución de Q de X me dicen que X es divisible para 30, ¿cierto? ¿Cómo yo sé que es divisible para 30? Bueno, básicamente tiene que ser divisible para 10 y para 3. O tiene que ser múltiplo de 30, más rápido. Entonces, ¿150 es múltiplo de 30? Sí. 200 no, 220, 250 tampoco. 300 es múltiplo de 30, sí. 350 no. 400 no. 450 sí. Y 500 no. Entonces, los únicos múltiplos de 30 serían los que están ahí. 150, 300 y 450. ¿Ok? Ahora, de nuevo, de una vez vamos sacando nuestro complemento, pero para Q de X. Serían todos los números menos el 150, menos el 300 y menos el 450. ¿Cuáles serían esos números? Sería obviamente aquí el 100, el 200, el 250, el 350, el 400 y el 500. ¿Ok? Hasta ahí está todo bien, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Listo. ¿Qué más? Vamos ahora sí a ver acá cuál sería la opción verdadera. Y bueno, vamos a ver, pues, ¿no? Dice acá primero el conjunto solución de P de X o Q de X. Aquí me faltó aquí un paréntesis, está mal. Esta O, recuerden, esta O que está aquí significa la unión, es decir, que tengo que unir P de X con Q de X, es decir, que tengo que unir estos dos que están acá. Tengo que unir P de X con Q de X. Si yo uno esos conjuntos, sería 100, 150, 200, ¿sí o no? Sería más o menos así. Sería el 100 junto con el 150, junto con el 200, junto con el 300, que está dos veces, junto con el 400, junto con el 450 y junto con el 500. Al unir todo eso, me da como resultado lo que está acá. No, No, ¿verdad? ¿Quién falta ahí? el Bueno, falta el 400. 150. Falta el 150, falta el 400, bueno, faltan algunos. Entonces, de entrada esto es falso. Siguiente, literal B. Tenemos acá P de X intersectado, o la I, bueno, se hace una intersección, recuerden, con Q de X. ¿Cuál es la intersección entre esos dos mismos? ¿Cuál es el que se repite aquí? ¿Sí o no que El es 300. 300? ¿Verdad? Entonces, este 300 debería estar aquí y aquí tenemos el 450. Entonces, esto también está mal. Esto también es falso. Esto es falso.
Siguiente, bueno, este aquí sí creo que tenemos que hacerlo. Este de acá tenemos A P de X implica Q de X. Entonces, para este literal C, sería A de P de X implica Q de X. Bueno, aplicando lo que hicimos hace un momento, sería A de la negación de P de X o Q de X, que eso es lo mismo que yo tenga el complemento de P de X unido con el conjunto Q de X. Entonces, ¿cuáles son los elementos del complemento de P? El complemento de P sería 150, 250, 350, 450. Todo es unido con el AQ de X, que sería acá 150, 250, 350 y 450. Y listo, al momento de unir todo esto, vamos a ver qué nos quedaría. Nos quedaría 150, ya está. 250, bacán, lo pongo, 250, 350 también y 450. Básicamente lo mismo, ¿no? Ah, no, perdón, estoy haciendo mal. El conjunto Q de X es solamente estos tres. Aquí estoy mal, perdón. Aquí, a ver, aquí sería 150, 300 y 450. Ahí sí. Ahora sí, vamos a ir de nuevo. 150 se repite, chévere, 150. Después el 250 que está acá. Después el 300 para ir en orden, 300, aquí sigue el 350 y finalmente el 450 que se repite. Ahí sí. Ahora sí, esto de acá se parece, ¿sí o no? Sí, 150, 200, sí, perfecto. Entonces aquí esto es verdadero. Listo, bueno, si estoy en un examen y estoy seguro de mi respuesta, yo paro hasta aquí, marco la C y avanzo al siguiente ejemplo, pues no. Pero bueno, como estamos nosotros practicando, vamos a seguir haciendo acá el literal D. Para este literal D sería AP de X unido con la negación de Q de X. Es decir, que tengo que unir aquí, para este literal D, tendría que yo tendría que unir a P de X. A ver, tendría que unir a P de X unión con A complemento de Q de X. Entonces, la misma idea, pues no, primero A P de X. Aquí sería, voy a ponerlo por acá, sería 100, 200, 300. 400, 500, unido con el complemento de Q de X. El complemento de Q de X, bueno, sería 100, 200, 250, 350, 400 y 500. Al momento de hacer la unión, entonces tengo que colocar todos, pues, ¿no? Todos los que están aquí. Entonces sería el 100, el 200, que está repetido. 100 ya está, 200. Acá tengo el 250, el 300. El 400, bueno, perdón, el 350 primero, el 350, el 400 y el 500. Y listo, obviamente no se parece, ¿no? Aquí me falta, a ver, el 150 está de más, este no debería ir aquí. El 200, 250, 300, me falta el 300, bueno, me falta el 400 y el 500. Entonces está mal, ¿no? Como está mal, esto es falso, igual. Ya sabíamos que nos iba a dar falso. ¿Sí? Sí está claro, ¿no? sí. Perfecto. Vamos a ver asimismo la solución. Bueno. Aquí tengo en esta solución el literal A, bueno, ya sabíamos que en la unión de ambos, ¿cierto? Ya tenemos aquí el AP de X, el complemento, el AQ de X, asimismo con su complemento. Y una vez que tenemos eso, aquí tenemos la unión. Hacemos la unión de los dos, nos queda eso. Perdón, la unión de estos dos nos debería quedar esto. Entonces, el AP de X unido con esto, vamos a ver si nos da lo mismo. Esto de aquí es lo mismo que está acá arriba, no, nada que ver. Ya vimos que eso era falso. Acá en el B asimismo, para la intersección, teníamos que ver si la intersección era 450. Tenemos aquí la intersección de los dos, colocamos nuestros dos conjuntos y la intersección en este caso sería 300, como habíamos quedado, pero acá nos dice que es 450, entonces esto va a ser falso. La siguiente asimismo para la C, esta fue la que ya la hicimos nosotros. A P de X implica Q de X, esto era
la negación del antecedente o el consecuente queda igual, es decir, que aquí nos queda una, la unión, pues no, el complemento con el conjunto Q. Entonces, bueno, colocábamos el complemento, ¿cierto? Que era lo que está acá arriba, y lo uníamos con el Q de X, que era lo que está acá. Al momento de unir esos dos conjuntos, ¿cierto? Nos iba a quedar todo esto, que finalmente decíamos que era verdadero. ¿Ok? Y finalmente el D, que fue el que también lo hicimos hace un momento, simplemente era la unión entre P de X con su complemento. Entonces, al unir P de X con su complemento, aquí tenemos el P de X, todo esto es el P de X, unido con todo el complemento Q de X, que sería lo que está acá. Y listo, unimos todo eso y nos queda este resultado y obviamente no se parece esto a nuestro resultado original. Por lo tanto, decimos que es falso. ¿Sí? Eso es lo que ya hicimos, pues, ¿no? Vamos con este otro ejercicio. Asimismo, cópienlo, por favor. Dice ya en el siguiente conjunto referencial, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, y los predicados. Acá tenemos x es múltiplo de 2 y mayor a 5, y por acá tenemos x es múltiplo de 3, ¿sí? Y nos piden la solución de esto. Y vemos o nos están preguntando cuál de todos estos sería nuestra respuesta, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos aquí, primero nuestro referencial, x es múltiplo de 2 y mayor que 5. ¿Cuál sería para nosotros aquí o cuál ustedes colocarían como AP de x? ¿Cuál sería el conjunto solución de este predicado P de x? ¿Cuáles son los números que son mayores que 2? Perdón, que son múltiplos de 2 y al mismo tiempo son mayores que 5. Bueno, primero vamos a ir viendo. Primero, ¿cuáles son los múltiplos de 2? El 2, el 6, el 8, el 10 y nada más, ¿verdad? Ahora, que también sean mayores que 5. ¿El 2 es mayor que 5? No, entonces este 2 no va. El 6, el El 6, el 6, 8 y el no, 10. el, el 13 Ajá. y el 15. El 13 y el 15 sí, pero no son múltiplos de 2. Entonces simplemente sería como respuesta el 6, el 8 y el 10 nada más. Entonces aquí ustedes van a colocar el 6, el 8 y el 10 como AP de X. Una vez que tenemos nuestro AP de X de esa forma, sacamos de una vez el complemento. El complemento de P de X serían todos los números menos el 6, el 8 y el 10. Entonces, menos el 6, menos el 8 y menos el 10. Aquí colocaríamos el 2, el 4, el 9, el 13 y el 15. ¿Ya? Este, también vamos a sacar aquí el AQ de X, ¿cierto? El AQ de X tendremos los X que son múltiplos de 3. ¿Cuáles son los números que son múltiplos de 3? El 6, el 9, el 15 y nada más, ¿no? Entonces, para este caso, mi AQ de X sería el 6, el 9 y el 15. ¿De acuerdo? Y con eso de ahí, ahora sí tenemos el 6, el 9 y el 15. Vamos a ver también de una vez nuestro complemento, el AQ de X. Mi complemento Q de X serían todos los números, menos el 6, menos el 9 y menos el 15. ¿Ok? Aquí tendríamos entonces el 2, el 4, el 10 y el 13. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No. Ya, perfecto. Listo. Entonces, ahora sí, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando cuánto es o cuál sería el resultado de realizar eso. Entonces, vamos a hacer eso de ahí. Sería entonces el A de Q de X implica la negación de P de X. Entonces, al hacer esto, sería aquí el conjunto solución de nuevo, como tengo una implicación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sería aquí la negación del antecedente o el consecuente queda igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Una vez que tengo esto de aquí, esta negación sería el complemento, esta negación sería el complemento, y esta O se transforma en unión. Entonces simplemente hago eso. ¿Eso qué quiere decir? Que sería
el complemento de Q de X unido con el complemento de P de X. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, el complemento de ¿cómo es? De Q de X ya lo saqué, entonces vamos a colocarlo por acá. El complemento sería el 2, el 4, el 10 y el 13, unido con el complemento de P. El complemento de P es el que está acá arriba, lo copio a sí mismo, y sería simplemente 2, 4, 9, 13 y 15. Y nada, ya está prácticamente resuelto esto. Tengo que unirlo. ¿Cuáles son la unión? Bueno, al hacer la unión me queda el 2, me pongo el 4, pongo el 10, pongo el 13, perdón. Bueno, antes del 10 vamos a ponerlo en orden. Pues no, el 9, el 10, el 9, el 10, el 13 y el 15. Y listo. Ahí tendríamos entonces nuestros elementos de esa operación que nos pedían, pues, ¿no? ¿Cuál literal ustedes marcarían? Aquí Ninguno. 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 Aquí algo está mal. Debería Opa, ser 2 4 ajá, 2 4 9 13 y 15. 2 4 9 bueno, que la verdad estas diapositivas las preparé recién ayer. 2 4 9 10 y 15. 2, 13 y 15. Está bien. Solo voy a borrar ajá, el 8. aquí tocaría borrar el 8 exacto. Si es que esta fuera la solución, pues no. Igual ya la voy a corregir, no te preocupes. Dejar ver por si acaso acá atrás. Ajá, habría que borrar el 8. Bueno. Bueno, vamos a ver la solución, pues no, en este caso la solución asimismo, ya vimos, pues no, el P de X, ¿cierto? Lo igual que está acá, el 6 8 10, este 6 8 10, aquí está el complemento, todos los números menos el 6 el 8 y el 10, acá asimismo, el 2 perdón, el 6 9 y 15, un momento, el referencial si hay 8, sí, sí hay 8, ya. Ahora sí, el complemento, de nuevo todos los números menos el 6 el 9 y el 15, ¿ok? Y me pedían eso, pues no, al hacer esto, bueno, ya dijimos, pues no, que aplicamos la ley de la implicación, la negación del antecedente o el consecuente queda igual. Y bueno, tendríamos el complemento de Q unido con el complemento de P. Al hacer, y aquí está el complemento de Q, si tiene 8. A ver, espérate un ratito. El complemento de Q, ya, mira, ve, el complemento de Q, yo lo hice mal aquí, mira, ve, yo hice mal. En el complemento de Q, sí, mira, el complemento de Q sería el 2, el 4, el 8, el 10 y el 13. El 2, el 4, ¿quién falta el 8? El 2, el 4, el 8, el 10 y el 13. Mira cómo un numerito daña toda la Yo te iba escritura. a decir, pero después iba a decir, no, está mal. Nada, mentirosa. No, de verdad. Era que dijeras, pues bueno. Entonces ahí sí, pues mira, ve, ahí sí, aquí me faltaba el 8. Entonces aquí me falta el 8, 2, 4, 8, 10, 13. Y ahí sí, acá faltaría el 8. Y ahí sí, pues 2, 4, 8, ahí sí. Y ahí sí sería la C. Sí está bien. Oye, yo lo tengo copiado así, como Con no lo este tengo. 8. Ajá, así, con el 8. Ya, bacán, bacán. Está No lo has bien. de haber copiado. Sí, no sé por qué se me pasó por alto. No sé, pero bueno. Lo importante es que nos dimos cuenta. Bueno, listo. Entonces, ponemos ahí nuestros conjuntos, ¿cierto? Y al hacer la unión, ahí sí nos queda. Pues no, nos queda justamente lo que habíamos quedado ahorita, que fue justamente literal C. ¿De acuerdo? Sí. Aquí faltó colocar el referencial. Igual ya ahí mismo lo pongo. Vamos a hacer este otro ejemplo. Vamos a ver este de aquí. Asimismo, tomen una fotito rápida para comenzar. Ya. Ya, vamos a explicarlo así mismo. Dice, dado el conjunto referencial, nos dan este conjunto referencial, menos 4 menos 2 menos uno 1 2 4. Me dan estos predicados, x más uno igual a cero. Y acá x al cuadrado tiene que ser mayor que cero. Vamos a ver. Y me preguntan cuál de todos estos literales es el correcto. Bueno, así mismo vamos a realizar.
Aquí, bueno, aquí nos vamos a adelantar un poco. Esto es un tema del capítulo de ecuaciones, porque esto es una ecuación. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Aquí, bueno, vamos a hacerla fácil. X por X más uno. Vamos aquí a adelantarnos bastantísimo. Para resolver una ecuación y que esta ecuación me dé como resultado cero, o para que esta multiplicación, mejor dicho, me dé como resultado cero, la única posibilidad es que el primer valor sea cero o que el segundo valor sea cero, ¿cierto? Porque cero por algo es cero, o cualquier cosa por cero igual me da cero. Entonces aquí hay dos posibles opciones, que el valor de x sea cero o que x más uno sea igual a cero. Como x más uno es igual a cero, este uno que está sumando lo paso a restar y me quedaría que x es igual a menos uno. Otra vez Entonces, repite. no, no, ya te digo, esto aquí es otro tema, pues no, aquí estoy avanzando bastante. Esto de aquí no corresponde al capítulo de predicados, pero bueno, para avanzar un poco, o sea, para adelantarnos a lo que vamos a ver en ecuaciones, después de dos capítulos más, ya tenemos que ver esto de ecuaciones, o tres capítulos más, creo, no me acuerdo. Vamos a ver esto, pues no, ¿cómo sería? La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué esta multiplicación? Porque aquí está multiplicándose, ¿sí o no? Para que esa multiplicación dé como resultado cero, ¿qué puede pasar? Que el primer resultado debe ser cero o que el segundo resultado debe ser cero. Entonces yo pongo, este primer resultado debe ser cero, puede ser x igual a cero, o, aquí pongo o, este segundo resultado que está por acá, ¿cierto? Puede ser igual a cero, ¿cierto? ¿Por qué yo digo eso? Porque bueno, cero por cualquier cosa es cero, o cualquier cosa por cero también es cero. Esa es la idea. Bueno, aquí ya nos queda que x igual a cero, y por el lado de acá nos queda x más uno igual a cero. Este uno que está sumando lo paso a restar y me queda x igual a menos uno, ¿sí? Entonces, yo te pregunto a ti, eh, ¿este cero está dentro del referencial, sí o no? No, ¿verdad? Como no está Oh, dentro del referencial, esto de aquí no es solución. No es solución para este problema, pues no. Para este problema que estamos nosotros haciendo ahorita. Segunda pregunta, ¿este menos uno se encuentra dentro de este referencial? sí. Sí, entonces esto sí es solución. Por lo tanto, te dicen aquí que nuestro conjunto AP de X va a ser igual a menos uno, ¿ok? Nuestro AP de X es igual a menos uno. Así de fácil. Y de una vez, si es que queremos, saquemos nuestro complemento. Nuestro complemento, ¿cuál sería nuestro complemento? Todos los números menos el menos uno, es decir, el menos 4, el menos 2, el uno, el 2 y el 4. ¿Ya? Siguiente, para Q de X, vamos a ver qué pasa para Q de X. Dice X al cuadrado mayor que cero. Aquí miren, X al cuadrado mayor que cero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo o voy reemplazando estos X para cada uno de estos elementos que están acá arriba, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué sucede. Si, por ejemplo, yo reemplazo con menos 4, menos 4 al cuadrado, ¿es mayor que cero, sí o no? ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado? Menos 4 al cuadrado es 16 positivo, ¿sí o no? Porque sería menos 4 por menos 4 sería 16. Entonces, 16 positivo es mayor que cero, sí, sí cumple. Menos 4 sí cumple. Con menos 2 al cuadrado es mayor que cero, menos 2 al cuadrado es 4. 4 es mayor que cero, sí, sí cumple. Entonces, como sí cumple, también es solución. Con menos uno al cuadrado es mayor que cero. Entonces aquí tenemos menos 1 al cuadrado, sería uno es mayor que cero, sí, también cumple. Y obviamente con los de acá también, pues no. Uno al cuadrado es uno, sí cumple. 2 al cuadrado es 4, 4 al cuadrado es 16, también cumple. Entonces aquí todos van a cumplir. Por lo tanto, yo concluyo que mi AQ de X va a ser todo el referencial, ¿sí? O puedo poner todos, pues no puedo poner menos 4, menos 2, menos uno, 1, 2 y 4. O si no, puedo poner simplemente esto y decir que el AQ de X es el referencial. Y si el AQ de X es el referencial, mi complemento, el complemento del referencial, ¿cuál sería el complemento del referencial? Vacío. Así de simple. El complemento del referencial siempre es vacío. ¿Ya? Entonces, perdón. Entonces, como ya tengo eso, vamos a responder cada una de estas preguntas. Pues no cada uno de estos literal.
Primer literal A dice acá, menos uno no pertenece a la intersección de esos dos conjuntos. Entonces, si es que yo hago la intersección entre AP de X y Q de X, ¿verdad? Si es que yo hago la intersección, aquí está fácil esto. El P de X ya sabemos que es menos uno. Y vamos a intersectarlo con el AQ de X. ¿Cuánto es el AQ de X? Ya sabemos que es el referencial. Si es que yo intersecto cualquier elemento con el referencial, siempre vamos a tener el menos uno. Entonces, este menos uno sí pertenece a esa intersección que está acá arriba. O sea, sí pertenece, pues no. Pero acá me dicen que no pertenece, entonces esto se vuelve falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos a ver literal B. Literal B dice P de X unión con Q de X. Entonces, P de X, AP de X, unido con AQ de X. El P de X sería menos uno unido con el AQ de X, que es el referencial. Cualquier cosa unido con el referencial, acuérdate, pues no. Tengo aquí el referencial y aquí tengo un conjunto cualquiera. Cualquier cosa que yo una con el referencial es el mayor, ¿cierto? Va a ser todo el referencial, pues no. Entonces cualquier cosa unido con el referencial me va a dar como respuesta el referencial. Y aquí me dice que es la respuesta vacío. Esto también es falso. ¿Ya? ¿Sí? Acá, literal C, vamos a hacerlo aquí, ojalá que nos alcance. Literal C tenemos, ya sabemos, pues no, para este literal C sería el complemento de P de X unido con Q de X, pues no, ya aplicando directamente la ley de la implicación. Aquí sería A complemento de P de X unido con AQ de X. Y de nuevo, aquí tenemos A complemento P de X unido con el AQ de X, pero ya sabemos que el AQ de X es el referencial. Y cualquier cosa unido con el referencial siempre nos va a dar el referencial. Aquí nos dice que no es el referencial, correcto. Si estuviéramos en una lección o un examen, ya sabemos que esta la vamos a marcar y hasta ahí quedaríamos y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Pero bueno, estamos practicando, vamos a seguir. Aquí nos dice, miren, literal D, nos preguntan A de negación de Q de X. Esto de aquí, recuerden que era el complemento, pues, ¿no? Entonces, este A de negación de Q de X sería el complemento de Q de X. El complemento Q de X ya lo sacamos por acá, el complemento Q de X es vacío. Y aquí nos dice que es todo esto, entonces obviamente falso también, ¿sí? Y por acá tenemos, miren, el literal E está medio raro, tenemos Q de X implica Q de X. Entonces, aquí esto sería, aplicando la ley de la implicación, sería A de negación de Q de X o Q de X, ¿ok? Y aquí tendríamos entonces el complemento Q de X, que es vacío, unido con Q de X, que es el referencial. Vacío unido con el referencial siempre nos da referencial. Y el referencial es igual acá que el vacío, según esto, no. Entonces, esto también es falso. Y obviamente aquí nos dio la C que estábamos buscando. ¿Ok? Ok. ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? Sí, Sí. perfecto. Vamos a ver así mismo nuestra solución. Entonces aquí tendríamos primero así mismo nuestras condiciones, ¿cierto? Sacábamos nuestro P de X, ya sabemos que era o cero o uno o X igual cero o X más uno igual cero. Entonces con eso sacábamos nuestros valores que era menos uno, pues no. Nuestro AP de X es menos uno. Este valor de cero no lo considerábamos porque no estaba dentro de nuestro referencial. Eh, ¿Qué más? Tenemos aquí nuestro complemento, asimismo, todos los números menos el menos uno. ¿Ok? Lo mismo hacemos para Q de X. El Q de X era todo, todos los que cumplen, era el referencial, ya lo vimos, ¿cierto? Y el complemento del referencial también vimos que era vacío. Al resolver el primer literal, en el primer literal me preguntan que no pertenece, entonces esa es la intersección. Al hacer la intersección me queda P de X y menos uno no pertenece, eso es falso, porque sí pertenece. Habíamos dicho que el menos uno sí pertenece, pues no. En el siguiente literal,
al hacer la unión, me preguntan, bueno, ya sabíamos, pues, ¿no? Que la Q de X es el referencial, y al unir cualquier cosa con el referencial, siempre me da como respuesta el referencial, y aquí me dicen que es el vacío, falso. Obviamente es falso. Siguiente, en el literal C asimismo, nos piden aquí hacer esta implicación. Ya sabemos que es verdadero, ya lo hicimos. Aplicamos la ley de la implicación. Este sería el complemento de P de X unido con Q de X. Y al unir Q de X, que sabemos que es el referencial, ¿cierto? Sabemos que es el referencial, siempre nos va a dar como respuesta el referencial. Entonces el referencial que nos resultó de hacer todo esto es igual al referencial de acá. ¿Referencial igual al referencial? Claro que sí, verdadero. Por acá el complemento, ya sabemos que el complemento es vacío, nos dio vacío del ejercicio, ¿sí? Entonces, como es vacío es igual a esto, nada que ver, falso. Y por último, aquí lo que les comentaba sería el complemento P de X, o la negación primero, y después esta negación se hace complemento, y hacer este complemento unido con el referencial. El complemento era vacío, vacío unido con referencial siempre nos da referencial. Y referencial es igual a vacío, falso. ¿Ya? Y eso sería todo. Vamos a ver ahora este ejercicio que está acá. Dice acá, dado el conjunto referencial, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Tenemos acá los predicados, X es un número impar, X es un número par. Identifique cuál de las siguientes proposiciones es falsa. Así mismo tomémosle una fotito para hacer, ¿ya? Ya. Perfecto. Entonces vamos así mismo primero a resolverlo, después vemos la solución ya en bonita, ¿ya? Listo. Veamos acá. Tenemos primero el referencial, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. Bueno, vamos a ver primero cuáles son los X que son números pares. Entonces, aquí podemos colocar que mi AP de X, ¿cuál sería para mí mi AP de X? Mi AP de X serían todos los números impares, perdón. ¿Cuáles son los números impares? El 3, el 3, el 5. 5, el 9. 3, 5 y 9. ¿Ya? Perfecto. Ay, perdón. Perfecto. Y mi complemento de una vez, para ya tener todo esto, mi complemento sería el 2, el 4, el 6 y el 10. ¿Ok? Perfecto. Y de igual manera acá tenemos que el AQ de X serían los números pares. ¿Cuáles son los números pares? El 2, el 4, el 6 y el 10. El 2, el 4, el 6 y el 10. Y de una vez nuestro complemento para Q de X. ¿Cuál sería nuestro complemento? El 3, el 5 y el 9. El 3, el 5 y el 9. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Ahora, démonos cuenta de algo, miren. ¿Sí o no que este AP de X que está aquí es igual al complemento que está acá? Sí. ¿Verdad? Y asimismo, que el complemento de P es igual al conjunto Q. Entonces, en este caso yo puedo decir aquí que AP de X es igual al complemento de Q de X. Para este ejercicio, pues, ¿no? Y también que AQ de X es igual al complemento de P. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar qué sucede con cada una de esas opciones teniendo en cuenta que para este ejercicio se cumple esto, pues, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Primer literal A, tenemos aquí, mira, tenemos el conjunto solución de P de X implica Q de X. Entonces aquí sería la negación de P de X o Q de X. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el conjunto complemento de P de X, la O, me queda aquí la O, y aquí tenemos a Q de X. ¿A qué es igual el conjunto complemento de P de X? El conjunto complemento de P de X es igual a Q de X. Entonces, aquí me queda que esto sería AQ de X unido con AQ de X. Si yo uno el mismo conjunto, me va a quedar como resultado el mismo conjunto AQ de X. Aquí me preguntan que si esto es su conjunto propio.
perdón, si es subconjunto del mismo conjunto, y obviamente que sí, pues no podemos tener el mismo conjunto dentro del mismo conjunto. De hecho, es el primer subconjunto que nosotros veíamos cuando sacábamos todos los subconjuntos, ¿verdad? Entonces, esta primer literal es verdadera, ¿sí? Sí está claro, ¿no? Ajá, más o menos. ¿Ya? ¿Segura? ¿Y por qué? Nada. No, no, dime, ¿por qué qué? O sea, ya no se ponen todos los números, sino solo el resultado que ya sacamos primerito. O sea, podríamos poner todos los números, pero Pero perderíamos como están tiempo. repetidos, no. Exacto, como se cumple esto, ¿para qué? ¿Cierto? Ajá, ok. Ajá. Eso, o sea, sí se puede hacer, pero la idea es hacerlo rápido, ¿no? Esa es la cosa. Bueno, la siguiente tenemos acá AQ de X. Vamos a ver aquí, tenemos AQ de X menos AP de X. Entonces, AQ de X, ¿cuáles son? Aquí sí podemos hacer la resta, mira. AQ de X, aquí se pueden poner los números. AQ de X son los números 2, 4, 6 y 10. Menos AP de X, que eran, o que son los números 3, 5 y 9. Yo puedo hacer la resta aquí. Si yo hago la resta, ¿con qué me quedo? A estos números, ¿sí o no? Les voy a quitar o les voy a restar estos números de acá. Entonces, a estos números, a estos números, ¿les puedo quitar el 3? No les puedo quitar el 3 porque no está. ¿Les puedo quitar el 5? Tampoco porque no está. ¿Les puedo quitar el 9? Tampoco porque no está. Entonces, ¿con qué me quedo aquí? Simplemente me quedo con los mismos, pues, ¿no? 2, 4, 6 y 10. ¿Ok? Entonces, me quedo con estos números que prácticamente es el mismo Q de X. A Q de X, bueno, indiferente la verdad. Aquí me dicen que es vacío. No, mentira, no es vacío. Nos dio como resultado Q de X, ¿no? A Q de X nos dio como resultado 2, 4, 6 y 10. Entonces, esto es falso, ¿sí? Como nos pedían la falsa, esta es la falsa. Perfecto, hasta ahí llegó mi ejercicio. Nos vemos, chao, chao. Vamos al siguiente, sí, pues, ¿no? Pero bueno, como estamos practicando, vamos a seguir. Acá, literal C. Vamos a ver literal C. Tenemos ahí, nos están preguntando, vamos a meter literal C. Tenemos A P de X implica Q de X. A P de X implica Q de X. Entonces, A P de X implica Q de X. ¿Qué sería? Bueno, de una vez, pues, ¿no? Ya sabemos que esto se hace en negación, que sería el complemento. Y esta implicación se hace una O. De nuevo, este complemento de P de X, este complemento de P de X, perdón, el de acá, este complemento de P de X es igual a Q de X. Entonces aquí nos queda AQ de X, unión con AQ de X. Entonces, AQ de X unión AQ de X es AQ de X mismo, ¿cierto? Y bueno, y AQ de X, como sabemos acá, que AQ de X es igual al complemento de P. Y esto es igual al complemento de P. Y aquí nos dicen que es igual al complemento de P. Correcto. Estamos bien ahí. Perfecto. ¿Sí? El siguiente, mira, esto aquí es algo obvio. El P de X unido con AQ de X, perdón, el conjunto P de X, el conjunto de solución P de X, es igual al complemento de Q. Claro que sí, pues no, es justamente lo que Sí. nosotros sacamos al inicio. Entonces, esto sería verdadero. Y finalmente tenemos acá que el referencial es la unión de AP de X con Q de X. Si yo uno esos dos, estos dos que están aquí, si yo los uno, me da como resultado lo que está acá, todo el referencial. Claro que sí, pues no, son Sí. todos los números. Entonces, este también sería verdadero. Bueno, igual como ya habíamos quedado, la respuesta a la falsa es la B, ¿sí? Es la B. ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno, vamos así mismo a ver rapidito la respuesta. Aunque bueno, ya lo hicimos. Tenemos aquí que el P de X es 359, el AQ de X 2468, perdón, 24610, el complemento 24610 y bueno, el complemento de Q es 359. Con sus respectivos casos, pues no nos damos cuenta, bueno, nos están diciendo aquí que hagamos esa operación, ¿ok? Al hacer esa operación nos queda el complemento, ¿cierto? El complemento. Y acá nos queda asimismo el conjunto Q.
al hacer esta unión de AQ de X con AQ de X, porque era lo mismo, nos queda AQ de X, su conjunto de AQ de X verdadero. ¿Ok? ¿Qué más? Acá si nosotros restamos, ¿cierto? Si restamos eso, ¿nos va a quedar vacío, sí o no? Bueno, ya vimos que no. Aquí nos queda esto menos esto, nos queda básicamente esto. Esto es igual a vacío, falso, nada que ver. Para el literal C, la misma idea. Tenemos AP de X implica Q de X. Aquí aplicamos la ley de la implicación. Esto sería el complemento unido con el conjunto Q. ¿Qué más? Una vez que hacemos eso, el complemento de P de X ya sabemos que es justamente el mismo que AQ de X. AQ de X unión con AQ de X, nos queda AQ de X verdadero, claro que sí. Y por último, perdón, AP de X es igual al complemento, también habíamos dicho que sí, pues, ¿no? ¿Qué más? Habíamos dicho que sí. Finalmente acá tenemos el referencial es igual a la unión de los dos, también, pues, ¿no? Si unimos todo esto, nos va a quedar justamente el referencial que decíamos que era verdadero, ¿ya? Ahora sí vamos con otro ejemplo. Veamos este ejemplo que está acá. Asimismo, tómale una fotito para hacerlo rápido, ¿ya? Ya. Ya, perfecto. Tenemos acá, dado el siguiente conjunto referencial, este conjunto referencial cortito, 2, 4, 6, 8, ¿ok? Me preguntan cada uno de los que está aquí. Bueno, tenemos que recordar estos cuantificadores. Recuerda que aquí el cuantificador, aquí lo único raro es esto, pues no, que este cuantificador, ¿cierto? Significaba para todo, lo que veíamos en la clase de conjuntos, la segunda clase creo que fue. Y este de acá está ahí al revés, significaba existe alguno, o algunos, o algún, o la típica existe alguno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver acá. Vamos a ir resolviendo así mismo literal por literal. Para este primer literal A, perdón, ¿qué pasó? No quiere rayar. Ahí fue. Ahora, para este primer literal A, tenemos para todo X que pertenece al referencial, tenemos o se va a cumplir que X al cuadrado menos 4X más 3 va a ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que ir reemplazando valor por valor, ¿sí o no? Entonces tengo que ir viendo si es que cumple o no. Ahora, si es que yo reemplazo con el primer elemento, ¿cierto? Vamos a tener aquí 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. 2 al cuadrado es 4, 4 por 2 es 8, 8 más 3, 4 menos 8 sería menos 4 más 3, menos 4 más 3 es menos 1, igual a 0. Aquí ya me puedo parar, detener o parar porque mira, aquí te dice todos los elementos del referencial, ¿sí? O para todos los elementos que están en el referencial, es decir, todos estos que están aquí, ¿cumplen con esta condición? ¿Sí o no? La respuesta es no, ¿sí o no? La respuesta es no, ¿por qué? Porque ya te das cuenta que solamente con reemplazar este primer elemento que es 2, ya te salió falso. Aquí tú dices que esto es falso, ¿sí o no? Entonces aquí te dice que todos cumplen. No, eso es mentira porque el primero ya no cumplió. Entonces esto de aquí va a ser falso. Sí está claro, ¿no? No, bueno. Ya, vamos a ver el siguiente, mira, para el literal B. En el literal B dice, ¿existe alguno que pertenezca al referencial? O sea, ¿existe alguno de estos cumple con esta condición? X más 3 igual a 15. Si es que yo reemplazo con el 2 sería 2 más 3 igual a 15, 5 es igual a 15, esto es falso. El siguiente, 4 más 3 es igual a 15, también es falso. El siguiente, 6 más 3 es igual a 15, eso es falso. Y la última, 8 más 3 es igual a 15, también es falso. Entonces, aquí me decían en el literal B, ¿existe alguno que cumpla con con esta condición? ¿Sí o no? Mm, No, ¿verdad? Ninguno. Aquí para que cumpla, ¿qué debería suceder? Aquí debería estar un 12, por ejemplo, porque 12 más 3 es 15 y ese es verdadero. Si es que acá arriba estuviera un 12, por ejemplo, ahí sí se dice, ah, ya, chévere, 12 más 3, 15, perfecto, si cumplió. ¿Existe alguno que cumpla? Sí, el que existe o el alguno que cumple es este 12 que está acá.
Pero como no tenemos ningún 12, entonces esto sería falso. Porque ninguno de estos de aquí cumplió. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora, vamos a ver acá literal C. En literal C tenemos que todos cumplen, todos estos que están aquí, todos estos elementos que están aquí en el referencial, cumplen con esta condición. Entonces, así mismo vamos a ver. 2 más 3 menor que 12. 2 más 3 es 5, ¿es menor que 12? Sí, verdadero. Vamos a ponerle verdadero. ¿Qué más? El siguiente elemento que sería 4. 4 más 3 menor que 12. 4 más 3 es 7. 7 es menor que 12. Verdadero también. El siguiente elemento que es 6. 6 más 3 es menor que 12. 6 más 3 es 9. 9 es menor que 12. Verdadero. Perfecto. Hasta ahí vamos bien, mira. Todos deben de cumplir. Según esto, todos deben de cumplir. Falta el último. Vamos a ver el último. Sería 8 más 3 es menor que 12. 8 más 3, 11. 11 es menor que 12, correcto, verdadero. Entonces, como todos cumplieron, aquí te dice que todos deben de cumplir, y como todos sí cumplieron, todos cumplieron, ¿qué tú vas a concluir? Que sí es verdadero esto de aquí, ¿no? Esto de aquí sí es verdadero, marco la respuesta y ya está, pues, ¿no? ¿Ok? Y finalmente vamos con el literal de, bueno, aquí sería la verdadera, ya marcaría la respuesta y ya paso al siguiente, pero bueno, como estamos practicando, en el literal D, asimismo me preguntan acá, x más 3 menor que 10, entonces vamos a ver que todos cumplan, porque según esto, todos deberían de cumplir. Entonces, asimismo, pues no, comenzamos rapidito, 2 más 3 menor que 10, 2 más 3 es 5, es menor que 10, sí, correcto. El siguiente elemento, 4 más 3 es menor que 10, 4 más 3 es 7, 7 es menor que 10, también correcto. Con 6 lo mismo, 6 más 3 es menor que 10, 6 más 3 es 9, 9 es menor que 10, correcto. Y finalmente, con el último elemento sería 8, 8 más 3, ay, perdón, 8 más 3 es menor que 10, 8 más 3 es 11, es menor que 10, no, aquí ya falló. Entonces, como este último elemento no cumplió, y aquí se dice en el literal D que todos los elementos deberían cumplir, pero no todos cumplieron porque falló el 8, falló el último, entonces esto de aquí debería ser falso, ¿sí? Eso va a ser falso. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? Ninguna. Ya, perfecto. En sí hay que sumar, sumar. O sea, en sí hay que cumplir con lo que te dice la condición. O sea, depende de lo que te va diciendo la condición, tú haces o sumas o multiplicas o lo que te Correcto. diga, o restas, lo que sea, pues, ¿no? Entonces, Allá, ok. listo. Bueno, aquí la solución, así mismo rápidamente, tenemos esto, ¿cierto? Para todas las X, bueno, hacemos, probamos con 2, no cumple, ¿cierto? No cumple, probamos con 4, tampoco cumple, probamos con 6, tampoco cumple, y probamos con 8 y tampoco cumple. Como aquí decían que todas debían de cumplir, y como ninguna cumplió, entonces eso se hace falso, pues, ¿no? Todo el ejercicio es falso. En la siguiente, sí mismo, aquí nos preguntan que existe alguno que cumpla. Entonces, así mismo probamos con todos. Con 2 no cumplió. Con 4 tampoco cumplió. Con 6 tampoco cumplió. Y con 8 tampoco cumplió. Bueno, lo que hicimos prácticamente, pues no. Aquí nos decían que existe alguno que cumpla. Como ninguno cumplió, todos fueron falsos. Entonces, el resultado final de todo esto también va a ser falso, pues no. El C, la misma idea, dice todos los elementos referencial deben de cumplir con esto. Entonces, eh, a ver, aquí está mal. Aquí debería ser 12. Aquí yo copié mal. Esto no es 7, es 12. Sí, porque estaba 12 en el ejercicio. Entonces, bueno, aquí con 12, perdón, con 2 sí cumple, con 4 sí cumple, con 6 sí cumple y con 8 sí cumple. Entonces, como con todos cumple, esto sí es verdadero, pues no.
todos cumplieron con esta condición. Y aquí está, pues, ¿no? Todos deben de cumplir. Y por último, finalmente en el literal D, asimismo, probamos que todos, ¿cierto? Para todos los que están ahí, deben de cumplir esta condición. Entonces, para 2 sí cumple, para 4 sí cumple, para 6 también, pero para 8 no cumplía, pues, ¿no? Como este no cumplió, entonces el ejercicio se hace falso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Negación de cuantificadores. Vamos a quedar hasta aquí. Déjame ver a qué hora comenzamos. ¿Sí? ¿Qué tal esta clase? ¿Cómo la sentiste? Sí, o sea, se ve que es fácil, Pero ya en los ejercicios es la cosa. pero ya cuando me manda la tarea, ¡pum! Se me olvida todo. No, tranquila, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Mañana vemos esta negación de cuantificadores y vamos a tratar así mismo de avanzar más, ¿ya? Para mañana. Por el momento no hay tarea, trata por favor de terminar la tarea que quedó pendiente de ayer, todavía de conjuntos, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo Ok, mañana, ¿ya? Mañana nos vemos temprano, ya, ¿sí? ya, ok. Listo, entonces. Chao, chao, pasa bien, estudia. Ya, bye. Bye, bye.